Vamos a resolver entonces el ejercicio de ayer del examen. Ahí tenéis el enunciado tal cual estaba en el Classroom ayer. Bueno, cuando tenéis un enunciado de estos, conviene leer, o igual que en la empresa cuando tengo un parte de trabajo, conviene leer detenidamente, ¿vale? En la solución de un automatismo lo primero es tener claro qué me está pidiendo hacer el enunciado, o en una situación real qué es lo que tengo que hacer, qué necesito hacer. Me hablan primero ahí de automatizar una máquina de la industria alimentaria. Consiste en una máquina mezcladora que mezcla y calienta una determinada preparación. Es decir, es una máquina que va a hacer dos cosas, mezclar y calentar. Ya veremos después que tiene un motor, que es el que se va a encargar de mezclar, y unas resistencias que se encargan de calentar. Está controlada por los siguientes elementos. S1, pulsador de marcha. Voy subrayando ya por aquí, órdenes de marcha y paro que me va a dar. S1, pulsador de marcha. Arranca el ciclo de funcionamiento de la máquina. Vale, ya me están dando ahí la orden de marcha, ¿vale? S1 es orden de marcha. Más cosas que tenemos por aquí, me dice S2, seta de parada, ¿vale? Pues ya me está dando un paro. Y además, un paro que normalmente las setas son paro general. Habíamos dicho, las máquinas van a tener siempre, sobre todo relacionado con elementos de seguridad, paros generales. Un resguardo, por ejemplo, en este ejercicio no lo tiene, pero lo podría tener perfectamente. Una máquina grande industrial que está mezclando, lo suyo es que tenga un cierre, bueno, depende de cómo sea la máquina, pero para que el operario no pueda meter las manos en la masa, ¿no?, donde está el elemento que mezcla, por seguridad. Eso se llama normalmente resguardos. En este caso no tiene resguardos, pero tiene una seta de parada. La seta de parada lo que va a hacer es detener completamente la máquina ante cualquier eventualidad, o bien porque haya metido la mano alguien allí, o porque se haya trabado con la masa el elemento de mezcla, ¿vale? Se pulsa la seta y se para todo. Las setas de parada normalmente siempre van a ser paros generales. Este es el tipo de paro que llamamos paro general, ¿vale? Venga, más cosas que tenemos aquí. Me dicen F2, contacto normalmente cerrado del térmico, orden de paro. Bueno, me están dando otra orden de paro. Y este paro también, habíamos dicho, los térmicos son paros generales. Y alguien se estará preguntando, vale, ¿y eso de paro general qué significa? ¿Y qué implicación tiene en la solución? Paro general se va a poner siempre arriba del esquema. Por donde voy a empezar siempre el circuito de mando después de la protección es con los paros generales. Y además el paro general son paros que me paran toda la máquina. Y sigamos, B1, termostato de parada. Nuevamente me están hablando de paro, ¿no? Parada, paro. Termostato de parada cuando se alcanza la temperatura adecuada. Y nos dice, podemos utilizar el símbolo del final de carrera. Bueno, ya de las entradas que me están dando, de los elementos que van a dar las órdenes, de los accionadores, me están dando 3 órdenes de paro y una orden de marcha. Lo he marcado con colores, vas tirando hacia rojo parada, en verde marcha. ¿Vale? Esto de subrayar y colorear y también es una buena práctica cuando tengáis un ejercicio, porque os va a ayudar luego cuando estéis haciendo el esquema a visualizar más rápidamente las órdenes de marcha y parada. Receptores del circuito. Bueno, receptores me dicen que tengo un K1M y un K2M. Contactores del motor de mezcla y de las resistencias de caldeo respectivamente. Es decir, el motor de mezcla lo voy a mandar con el K1M y las resistencias con el K2M. ¿Vale? De todas maneras, en el circuito que yo os daba en el esquema, la parte de fuerza estaba hecha y se podía ver esa correspondencia. Más cosas que tenemos. Temporizador K1T. Con retardo a la conexión.
retarda el encendido de las resistencias de caldeo. Es decir, el K1T de alguna manera me lo está ligando con las resistencias, ¿vale? Este K1T y estas resistencias van a estar relacionadas. Retarda la conexión del encendido de las resistencias de caldeo. Cuando se arranca la máquina, K1M mueve las palas que realizan el mezclado y K2M conecta las resistencias que se calientan un minuto después. A ver cómo está, esto está un poco mal redactado. K1M mueve unas palas que realizan el mezclado y K2M conecta unas resistencias que la calientan un minuto. Minuto después. Vale. Simplemente va con retardo. Las resistencias entran un minuto más tarde que el motor de la pala, ¿vale? Activo la máquina, empieza a mezclar y un minuto después se activan las resistencias. Y luego me dan dos receptores más, señalización de paro y señalización de marcha, ¿vale? Tensión y paro y marcha. Eso es todo lo que tengo. Bueno, primera consideración. Los receptores en el circuito tengo que pensar que van a estar todos aquí, unidos con el neutro, ¿vale? K1M, K2M, K1T, la lámpara P1, la lámpara P2, ¿vale? Les va a llegar directamente el neutro. Y por arriba les llegará la fase correspondiente, ¿no? Con los contactos de marcha, de paro, de realimentación, todo eso aguas arriba. Esta es la primera cosa que igual no lo recalqué lo suficiente, porque pensé que todos lo teníais claro, pero bueno, ya vi que alguno me ponía, o no lo tenía muy claro. El otro día vi que alguno me ponía una bobina en medio de una rama con contactos por arriba, con contactos por abajo. ¿Alguien sabe por qué tengo que conectar los receptores todos directamente con el neutro? Es algo que os ha dicho Ricardo seguro ya 200 veces. Bien, sí señor. Porque no se puede interrumpir el neutro. Eso es uno de esos principios de electricidad muy importantes, que tengo que saber sí o sí. El neutro no se puede interrumpir. Y el reglamento me da dos excepciones. Cuando tenga que interrumpirlo, lo puedo hacer de dos formas. ¿Sabéis qué dos formas son? No. ¿Alguien lo sabe? ¿Una creo que cortando tensión? No. Interrumpiendo las fases y el neutro a la vez, que el reglamento lo llama corte unipolar simultáneo. Por ejemplo, en el magnetotérmico monofásico que entra en fase y neutro, los contactos de fase y neutro se abren a la vez. Por eso decimos que hace corte unipolar simultáneo y puede interrumpir el neutro en esa excepción, en ese caso. ¿Y el otro caso cuál es? El otro caso es una unión amovible. Amovible quiere decir una unión que necesita una herramienta para poder moverla. Por ejemplo, las bornas de conexión del tablero es una unión amovible. Yo puedo quitar el cable del neutro con un destornillador, es una herramienta, pero sin destornillador no puedo. La conexión del neutro de la caja general de protección del edificio es una unión amovible. Necesito normalmente una llave de tubo hexagonal para poder quitar la pletina del neutro, ¿vale? Son las dos excepciones que hay. Por eso en los circuitos de mando el neutro siempre llega directamente. Es un error garrafal hacer algo como esto. Poner dos receptores aquí. O poner un receptor aquí en medio de una rama. Con contactos arriba y abajo. ¿Vale? Esto no se puede hacer bajo ningún concepto. ¿De acuerdo? Bueno, espero que eso lo tengamos claro. La mayoría lo teníais claro, por lo que vi, pero había alguno que no. Pero casi todo es amovible. Las conexiones que se quitan con herramientas son amovibles, se llaman amovibles. Por eso, pero casi todo, ¿no? Casi todo se usa con herramienta.
las conexiones que hacemos en los cuadros sí, normalmente van con herramienta. A ver si me deja... Ahí está el ordenador y juguetón. Bueno, ¿cómo seguimos entonces? La pregunta que nos hacíamos siempre también al principio. ¿Órdenes de pulso o órdenes de nivel? ¿O señales de pulso o señales de nivel? ¿Qué me decís? Para las palas, me hablan de pulsador de marcha, pulsador de paro. ¿Qué serán? ¿Señales de pulso o señales de nivel? ¿Pulsadores o interruptores? Pulsadores, ¿no? Me dicen que tengo pulsador de marcha, pulsador de paro. Yo es que voy a dar las órdenes mediante pulsos, ¿vale? Pues la primera pregunta ya la tengo resuelta, señales de pulso. Hay un receptor que de alguna manera podría pensarlo como que son señales de nivel, pero no nos vamos a complicar. Lo vamos a ver como una dependencia, que es el caso del K2M, ¿vale? El K2M va a ir a la vez que el K1M, pero depende del temporizador, tiene una dependencia del temporizador, es decir, va a estar alimentado por un contacto abierto del temporizador, va a tener la misma orden de marcha, la misma orden de paro, pero dependiendo del temporizador. Bueno, ya tengo las órdenes de marcha y las órdenes de parada, bueno, pues vamos a hacer el circuito. Venga, ahí tenemos el circuito, el esquema que teníamos. ¿Por dónde empezamos? Os lo dije hace un momento. ¿Por dónde empezamos? Bajas un cable y pones una borna. Luego bajas otro cable y pones el paro. Los elementos que pongo aguas arriba de todo, ¿cuáles son? Los paros que generales. Entonces, voy a empezar primero por el paro general que está dentro del cuadro. Los dos paros generales que tengo son el F2, que es esta protección térmica de aquí, y la seta de parada. Pues vamos a empezar por el térmico. Ponemos primero el térmico. Contacto normalmente cerrado del térmico, que sería el F2. Vale, acto seguido vamos a poner la seta de parada con sus bornas correspondientes, como decía por ahí Sebas. Buscamos la seta en el menú de los pulsadores, la de contacto normalmente cerrado. Y esta se llamaba S2. S2. Le vamos a poner ahí un par de bornas. Vale. Esta borna que será la borna del bornero X2, la borna 1. Y otra borna que será la borna 2 del bornero X2. Bueno, ya tengo el circuito inicial, ya tengo los paros generales, primera parte que tengo que hacer siempre. Habíamos dicho el otro día, después de cuando planteamos el examen, que estuvimos comentando, los paros, señales que consigo con contactos normalmente cerrados conectados en serie. Que tengo 3 paros, 3 contactos cerrados en serie. Que tengo 4 contactos cerrados en serie. El bornero en estos ejercicios normalmente vamos a distinguir cuando tengo parte de fuerza, X1 el bornero de fuerza y X2 el de mando. Si pusiste X1 y seguiste la numeración me vale igual. Eso no, aquí no es muy problemático. Vale. Normalmente en un cuadro el bornero de fuerza está separado del de mando porque las bornas de fuerza tienen mayor calibre, son más gruesas que las de mando. Pero bueno, la numeración ahí tampoco es lo más importante del examen. Luego a continuación, ¿qué tengo que meter? La marcha, ¿no? Que era S1, un pulsador con contacto normalmente abierto. Vale, y en paralelo con la marcha, ¿qué tenemos? A la alimentación
La realimentación. En este caso la realimentación del propio contactor, que sería K1M, que son el motor, o es el motor que mueve las palas. ¿Vale? Pongo otra borna aquí debajo del pulsador, que sería la borna 3 del bornero X2. Y me queda otra cosa más. Había otra parada que era la parada del termostato. Cuando se calienta suficientemente la masa que tengo con las resistencias, la máquina se tiene que parar. Ese paro ya es un paro particular, por eso lo ponemos aguas abajo. En vez de ponerlo arriba del todo, lo pongo aguas abajo. Podía haberlo puesto aquí en medio, entre el S2 y el paralelo de S1 y K1M. Pero bueno, por aprovechar el tema de las bornas, lo pongo debajo, ¿vale? Ese sí que tendría una posición que se podría cambiar. Me decía el enunciado que utilizase un final de carrera. Pues ponemos ahí el final de carrera del B1. Vale, aquí en principio, como esto iría para otra parte de la máquina, esto tampoco era muy importante en la solución, pero le pondría bornas separadas. Esta borna de aquí era la borna 3, que estaba mal puesta. Vale, y esta borna de aquí sería la borna 5, por ejemplo. Vale, y aquí ya puedo poner el receptor. En este caso sería la bobina del K1M, que es el receptor que podríamos decir principal que tengo ahí. Vale, pues ya lo tenemos. Vamos a hacer las conexiones eléctricas rápidamente para que no se nos olvide. Ahí, ahí. Esto, las dos bornas seguidas, sería porque el termostato lo tengo en un sitio de la máquina, que es algo con una manguera separada, a la tapa del cuadro, que es donde estarían los pulsadores, que es algo con otra manguera desde el fondo del cuadro distinta. Sí, si no habéis duplicado ahí las bornas estaría bien igual, eso no os lo iba a tener en cuenta. Esa sería la rama. Fijaros la forma que tiene, que es la de marcha, paro, realimentación de siempre. En este caso con 3 paros, una marcha y una realimentación. Me queda por conectar las señalizaciones, que lo voy a hacer al final, el temporizador y el K2M. El temporizador, ¿dónde lo tengo que poner? La bobina. Si quiero contar el tiempo desde que arranca la máquina, tendré que contar el tiempo que funciona el K1M, ¿no?, que es cuando arranca la máquina. Pues cojo el retardo a la conexión y lo pongo aquí en paralelo con el K1M. Este sería el K1T. Y lo conecto. En paralelo. Ya está. La lámpara de señalización de marcha, podría ponerla aquí también en paralelo si quiero, por no complicarme. Puedo poner la señalización de marcha también aquí, o puedo ponerla separada a la derecha con un contacto auxiliar del contactor, eso como queráis. Vamos a dejarla para poner las dos en el lateral como las prácticas. Lo para todo. Para la máquina, cuando ya llega a calentar la temperatura, me lo para todo. Vamos a ver el enunciado, pero...
Termostato de parada, te lo para todo. Bueno, te lo para todo porque te va a parar las palas y las palas te va a arrastrar el paro de lo demás. Si solo paraste la temperatura, tampoco te lo voy a poner mal. Tampoco te lo voy a poner mal, por eso no te preocupes. Supiste que era una orden de parada y si pones correctamente la parada, claro, de la temperatura, es válido también. Bueno, ¿dónde ponemos las palas? Las palas no, la temperatura. Pues la temperatura, las resistencias que calientan y consiguen la temperatura van a ir a la vez que las palas, pero pasando por un contacto del temporizador porque tienen que entrar con retardo. Ese receptor lo pondría aquí, con una dependencia. Dependencia es cuando un receptor solo funciona si está previamente otro. ¿Vale? Aquí sería el K2M. Y tendría que alimentarlo desde un contacto del temporizador. Busco los contactos temporizados y sería el retardado de la conexión. Y este contacto sería de K1T. ¿Y desde dónde lo alimento? Pues por debajo de la realimentación, porque cuando la máquina esté apagada tiene que estar apagada también. Este lo puedo sacar de aquí. Vale. Ya tengo el contactor de las resistencias y me quedarían las señalizaciones. Señalización de marcha y señalización de paro. P1, que creo que es la de marcha. No, P1 es la de paro, entonces vamos a ponerlo de color rojo. Y P2 la de marcha. De color verde. ¿Cómo señalizamos? Bueno, vamos a ponerle sus bornas primero. Aquí tendré que salir por bornas que serían la 6, la 7 y podemos dejar para el neutro de las lámparas la 8. Bornero 2, borna 6. Bornero 2, borna 7. Y aquí bornero 2, borna 8. Ahí ya lo tengo. Sí, hay que unirlo todo ahora. Y ahora los contactos. La señalización de paro con un contacto cerrado del contactor. Cuando no esté funcionando, me va a señalizar un contacto de K1M. Sería el segundo. La señalización de marcha con un contacto abierto. Cuando funcione K1M me señaliza. Estas las hemos hecho prácticamente en todas las prácticas, esta señalización. Sería el contacto 3. Y ahora conectamos. Esta conexión puede ir sacado aguas arriba, ¿vale? Puedo hacer que señalice también a un disparador térmico o ponerlo aguas abajo del térmico. Realmente aquí me da igual, donde queráis. Yo voy a sacarla aguas abajo del térmico. Conectaría ahí a la borna.
y este ahí. Y ahora ya el neutro, ¿no? Venimos desde aquí atrás. Ponemos el tramo, bueno, ya está, y ahora todas estas uniones, aquí, aquí. Y esa sería la solución completa. Órdenes de paro general, marcha, realimentación, paro particular, dependencia de K2M respecto al tiempo y las dos señalizaciones. Vamos a ponerlo a funcionar. Vale, cuando pongo el circuito en tensión, fijaros que ya me señaliza el rojo. Por eso llamamos señalización de puesta en tensión y parada. Pongo en funcionamiento la máquina. Vale, entraron las dos inmediatamente porque no puse valor de temporización. Vamos a poner aquí 5 segundos. Funciona el motor y a los 5 segundos más o menos me va a meter el termostato. Ahora estaría calentando y en funcionamiento normal, cuando llego a la temperatura, el B1 me para. ¿Cuántas? Las bornas te las marcan las mangueras que te salgan del fondo del cuadro. Una manguera va a salir para la tapa. Eso quiere decir que todo lo que tengo en la tapa lo puedo poner entre sí. Y aquí me saldría otra manguera a donde tenga instalado el termostato dentro de la máquina. Por eso yo no comparto bornas entre el termostato y los pulsadores. Ante la duda, tú pon bornas de más. Si a cada elemento, a cada contacto que está fuera, le pones dos bornas separadas, estaría bien también. Tendrías un cuadro con más bornas, pero estaría perfectamente hecho. De hecho, en muchas instalaciones se hace así. Cada contacto que está fuera del fondo del cuadro lleva dos bornas separadas, aunque estén instalados uno al lado de otro, en la tapa o en una máquina o en donde sea. De esa manera, para el mantenimiento y luego para comprobar averías es más fácil. Pero el criterio es dónde tengo las cosas localizadas. Lo que está en el mismo sitio lo puedo puentear entre sí y lo que está en sitios distintos no lo puedo puentear. Venga, más preguntas, que lo interesante de esto es que lo entendáis, que preguntéis. Tenemos una del temporizador, que no sé si la hicimos o la vamos a hacer, que va a ser muy parecido a esto. Más que hablar entre vosotros, prefiero que me preguntéis. Porque el enunciado me dice que las resistencias entran un minuto después. Tú empiezas primero amasando y después de un minuto es cuando entran las resistencias a calentar. Que bueno, te ponía que para la simulación utilizas 5 segundos. La máquina primero está amasando un rato y después de estar un rato amasando es cuando empieza a calentar la masa. El K1T es un temporizador, retardada la conexión. Vale, no, pero ahí no se K1T. El otro K1T es el que tiene así como una pata. Este de aquí. Este es el contacto del temporizador. Cuando el contacto va retardado porque es de un temporizador, el símbolo es ese de ahí. Siempre que
Venga, vamos a hacer un ejercicio sobre este mismo de aquí. Vamos a modificar la máquina. Vamos a modificar la máquina. Queremos hacer, sí, esta misma máquina, pero queremos hacer que las resistencias se apaguen cuando alcance la temperatura, ¿vale? Quiero hacer que las resistencias entren a la vez que entra el amasado, es decir, cuando arranco la máquina, entran las resistencias y entran las palas que amasan, pero las resistencias se van a apagar cuando la temperatura llegue al valor al que tengo marcado el termostato, ¿vale? Solo van a estar funcionando si estoy por debajo de la temperatura que marque. Y el temporizador ahora lo voy a usar para parar la máquina. La máquina va a estar amasando un determinado tiempo y luego se apaga. Venga, en un papel, a ver cómo lo podemos modificar. Vamos a intentar hacer. Tengo que hacer ahí un cambio de cosas en el circuito. Venga, vamos a intentar hacerlo en papel. Vamos a intentar hacerlo. Venga, que esto se aprende a hacer haciéndolo. Tomamos como referencia ese de ahí y lo modificamos. Solo el mando, solo el mando. Vuelvo a repetir, lo que queremos hacer es que las resistencias entren a la vez que las palas que amasan. Es decir, el K1M y el K2M entran a la vez, pero el K2M va a estar apagado cuando llegue a la temperatura. Es decir, va a depender del termostato, no del temporizador. Y ahora lo que quiero hacer es que el K1M se pare por tiempo, se pare con el temporizador. Ya no voy a tener el paro con el termostato. Venga, vamos a intentar hacerlo. Venga, vamos a intentarlo. Para conseguir eso que te dije. Como quieras, no. Ahora el temporizador tiene que dar una orden de paro y el termostato tiene que desconectarme la resistencia.
termostato. Eso igual que antes, eso no cambia. Eso no cambia, pues, No. la dependencia. Vale. Bueno, lo tenemos. Claro, el B1 ahora lo que hace es desconectar el K2M. Bueno, vamos con la solución. Venga. Bueno, pues vamos a ver ahora si con la explicación que te voy a dar la tiene. Espera el circuito que tenía. Primera cosa, quiero que la máquina se pare a un determinado tiempo. Entonces, ahora el temporizador pasa a ser un paro. ¿Cómo hacemos el paro? ¿Cómo lo hacemos el paro? ¿Cómo hacemos normalmente un paro? ¿Con un contacto? Normalmente cerrado. Bueno, pues entonces voy a quitar de aquí el B1. Voy a quitar las dos bornas.
Y ahora tengo que poner el temporizador como paro. Tengo que coger un contacto cerrado del temporizador. Si pongo aquí el K1T, pasa a ser una orden de paro. Si antes lo hubieras puesto así ya, pero en abierto, ¿qué pasaba? En abierto no te va a funcionar porque nunca llegas a alimentar el temporizador. Si lo hubieses puesto abierto aquí donde estoy poniendo esto ahora, no funciona. Está abierto, la corriente nunca puede pasar porque no llega corriente a la bobina del temporizador para que el contacto se pueda cerrar y te lo interrumpe permanentemente. Vale, ya tendría el funcionamiento de la máquina, el apagado de la máquina por tiempo. ¿Dónde pongo ahora el B1? Pues el B1 lo pondría aquí. Si lo que quiero es parar cuando llego a la temperatura las resistencias, lo pongo en serie. Pondría las dos bornas ahí y ya cumpliría con la nueva especificación que me han pedido. ¿No es eso? Vamos a ver si funciona. Vamos a ponerle primero más tiempo aquí, para que nos dé tiempo a... Vamos a ponerle, por ejemplo, 15 segundos. Venga, ponemos las protecciones y arrancamos la máquina. Empiezan a la vez K2M y K1M. Está calentando. Llego a la temperatura. Cuando llego a la temperatura, el termostato se abre y se apagan las resistencias. Ahora ya no está calentando, pero la máquina sigue amasando. Cuando llegue al tiempo que hemos puesto, falló. Falló porque no es suficientemente rápida la simulación. Esto si lo hago en el tablero funciona. Aquí no. Lo que hizo fue abrir, pero no le dio tiempo a desenergizar el temporizador. Bueno, ¿cómo lo solucionamos en el ordenador? En la realidad ya os digo que esto funciona. ¿Vale? Vamos a ponerlo, si queréis lo vemos otra vez, para que veáis la idea. Se llega a apagar por un momento, pero inmediatamente vuelve a reposo y se conecta. Eso es porque el temporizador es más rápido que el K1M. Vale, esto se tenía que haber quedado abierto. De hecho, va a haber una práctica que vamos a hacer exactamente esto mismo con el temporizador y vais a ver que funciona. Vale, sí. Aquí el problema es que en el ordenador va más rápido el contacto del temporizador que el contacto del contactor. Entonces sigue realimentando y en cuanto se cierra vuelve a conectar. No le da tiempo a desconectarse el contacto de realimentación. ¿Por qué pasa eso? Es por la rapidez, fíjate. Bueno, aquí igual lo podemos solucionar en el ordenador haciendo esto. Mirad, si hacemos la conexión aquí probablemente funcione. No acabé, atenderme que no acabé. Si hacemos la conexión aquí arriba, no la funciona. ¿Veis? La conexión en vez de sacarla aquí, la tengo que sacar un poco más arriba. Así quedaría ya solucionado. ¿Dudas? ¿Preguntas? La
semana que viene, el día que tengamos oportunidad, os voy a poner otro ejercicio de estos. Pero lo vamos a hacer seguramente en papel, no en el ordenador. ¿Vale? Para que tengáis opción a mejorar la nota.